Hola, ¿qué tal amigos y comunidad de Shaya, Culturas Libres? Una vez más, iniciando este ciclo de entrevistas a mujeres gestoras culturales que transforman. Gracias a todos los que nos han estado esperando. En principio quiero ofrecer unas disculpas por el gran retraso, que ha habido un problema técnico que hemos, bueno, afortunadamente solucionado. Estamos a poco más de las 5:30 de Perú y aquí casi cerca de la 1 de la madrugada en España. Y pues nada, muchísimas gracias por esperarnos, pero estoy segura que va a merecer la pena muchísimo porque me encuentro esta tarde peruana nada menos que con Socorro Naveda. Ella es una gran mujer, gran amiga, gran profesional, una productora. Su experiencia y prácticas en el diseño y ejecución de proyectos culturales vinculados a las artes escénicas. Ella estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos contabilidad, ¿no? Así que luego, ya en 1986, forma parte, se incorpora al Grupo Cultural Yuyascani. Y bueno, es ahí donde empieza la formación en la producción en gestión de espectáculos, temporadas, talleres, laboratorios, en todo lo que sabemos que hace Yuyascani, sus giras, tanto dentro, fuera del país, ¿no? Es productora, creadora de espectáculos como discurso de promoción, cartas de chimbote, confesiones, etcétera. Pero ella, fundamentalmente, a mí en lo particular, ciertamente, hablar de Socorro es hablar también y fundamentalmente de Yuyascani, y hablar de Yuyascani también hablar de Socorro. Socorro, como todas y muchas de las gestoras culturales, siempre nos mantenemos casi al margen, pero esta vez hemos querido compartir su experiencia para visibilizar precisamente el trabajo que se hace desde la gestión y la producción cultural. Y bueno, hablar de Yuyascani es hablar de interculturalidad, de compromiso político, de teatro de grupo, de persistencia, de activismo, del Perú propiamente. Socorro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, en la tarde peruana, madrugada aquí española, y por permitir conocer más de tu experiencia y adentrarnos a este mundo de la gestión y producción. Bienvenida. Muchas gracias, Shirley. Un abrazo para ti. Buenas noches, buenas madrugadas. Un saludo a todos, a todos los amigos y compañeros que están siguiendo esta conversa, ¿no? Y mis felicitaciones a Chaya por todo el impulso y por toda la creatividad que veo y compruebo, escucho, ¿no? Te están impulsando, ¿no? Así que bueno, espero de alguna manera con este diálogo aportar en algo, ¿no? Y muchas gracias por tus sinceras palabras conmigo y con el grupo. Gracias, gracias a ti, Socorro, porque nos conocemos ya desde hace unos buenos años y yo creo que es fundamental este círculo, este soporte femenino que se da, ¿no? En las artes y en la gestión cultural, pero creo y sobre todo en estos contextos cuando se trabaja con teatro de grupo, con creación colectiva, y a eso vamos. Pero en principio, cuéntame, Socorro, ¿cómo llegas a Yuyascani? ¿No? ¿Cómo fue este encuentro, ¿no? con este grupo tan maravilloso? Yo era una estudiante sanmarquina, entonces recuerdo que escuchaba hablar mucho del grupo, pero nunca los había visto, hasta que me dejaron una tarea en la universidad, porque la ventaja de estar en San Marcos, de haber estudiado en San Marcos, en que toda la educación no solamente era sobre tu carrera, ¿no? Sino era una visión integrada al país, a las ciencias sociales, a pesar que yo estudié contabilidad, pero mi carrera estaba en los primeros años muy vinculada y mezclada con administración y con economía, ¿no? Entonces tenía un curso que creo que era Realidad Nacional y me mandaron leer el Zorro de Arriba, el Zorro de Abajo de Arguedas. Estaba leyendo, incluso viajé a Chimbote, soy de Chimbote, ¿no? Entonces con el libro en la mano hacer el recorrido hasta que mi hermano me pasó la voz de que el famosísimo grupo Yuyascani se presentaba en la Universidad Agraria y él me regaló la entrada. Entonces él es el culpable prácticamente porque de alguna manera me ayudó a diseñar mi destino, ¿no? Entonces yo llegué a la Universidad Agraria y recuerdo que ese día, nunca lo voy a olvidar, era junio de 1985 y me encontré sin querer con dos hombres que luego iban a ser gravitantes en mi destino, ¿no? Pero uno de forma diferente al otro, por supuesto. Cuando llego a la Agraria me encuentro con Alberto Fujimori, que era el rector de la Agraria, presidente de la Asociación Nacional de Rectores,
tenía su famita, ¿no? Y me acuerdo que nos cruzamos para yo ir al auditorio y lo saludé y él me saludó. Bueno, después de muchos años ya sabemos lo que vino. Y el otro gran hombre con el que me encontré unos metros más adelante fue Miguel Rubio. Miguel Rubio, mi gran Miguel Rubio, mi gran director, mi gran, no sé, mi gran, ¿cómo se puede decir? Formador, ¿no? Entonces, bueno, y ese día sin querer queriendo tuve el encuentro con mi destino. Entonces, cuando terminó la obra me quedé sentada y dije, bueno, todo lo que San Marcos me da, aparte del amor por el Perú, todas las herramientas que me está dando la carrera, porque realmente la disfruto, la disfruté. Entonces, le dije, bueno, ya sé a qué lo quiero aplicar. Entonces, regresé muy entusiasmada, conté en la universidad lo que había visto, y desde ahí me quedé pensando de que mientras todos mis compañeros, ¿no?, comentaban de los estudios contables, porque en la universidad te enseñan a ser gerente financiero, ¿no? Entonces, a manejar empresas, yo estaba enfocada cómo poder aplicar lo que yo estaba estudiando en la universidad a un proyecto cultural y artístico, ¿no? Sabiendo que yo no quería ser actriz. Entonces me quedé con todo eso y luego empecé a seguir más al grupo, hasta que al año siguiente una amiga que había entrado a ser secretaria del grupo me dijo que estaban llamando a jóvenes entusiastas. Bueno, tenía 25 años en esa época, que querían apoyar en la campaña del 15 aniversario del grupo, y me llevó. Y ahí empezó el romance y empezó muchas cosas. No estaba todavía formalmente dentro, pero era una entusiasta colaboradora que estaba en todo, los ayudé, y como me gusta mucho la organización, ¿no? Hasta que al año siguiente, en mayo del 87, Ana me llama y me dice que Miguel necesitaba un apoyo puntual para ordenar unas cosas, y yo le dije, excelente, tengo un mes de vacaciones de la universidad y puedo ir a apoyar. Eso fue un 5 de mayo de 1987. Nunca más salí y hasta ahora estoy. Y no quiero salir todavía. Así fue. Vaya experiencia, la verdad. Y claro, El destino nos estaba juntando. sin duda, qué maravilloso encuentro. Yo no lo conocía, ciertamente, pese a que muchísimos años te conozco, y seguro que muchos se acaban de enterar también, ¿no? Pero, claro, ¿tú qué veías en Yuyascani? O sea, yo sé que, claro, me cuentas que querías aplicar tu profesión propiamente a un a este grupo de teatro, ¿no? En un proceso más cultural, una cosa seguramente que a muchos le habrá sonado de locos en ese entonces. Si a estudiar contabilidad para meterte en un grupo de teatro habrán dicho, estos mundos son totalmente distintos, ¿qué haces ahí? Pero, ¿qué es lo que te dice, Yuyascani es mi hogar, ¿no? O sea, aquí yo aplico esto porque Yuyascani tiene tales características que me han movido, qué sé. ¿Qué es lo que encuentras allí? Creo que creo que el enchufe se dio porque, claro, como yo digo, San Marcos me dio el amor para el Perú, ¿no? Y Yuyascani me permite aplicarlo, ¿no? Entonces encontré justamente ahí la relación, el modo, el pretexto, ¿no? Entonces nunca he querido ser actriz, nunca lo voy a hacer, ¿no? Mi rollo está acompañándolos desde fuera. Entonces, pero ¿qué es lo que vi? Vi que ellos tenían lo que yo estaba buscando, ¿no? Ese, ese diálogo que ellos tenían con el Perú, ese entenderlo, esa forma de mostrarlo, de compartirlo, ¿no? Entonces yo sentía que ellos tenían un discurso que me hablaba directamente a mí. Entonces que me pasaba no solamente por acá, sino me pasaba por el corazón, ¿no? Entonces, y yo siempre digo de que yo soy pasional y lo que a mí no me apasiona, yo simplemente no lo sigo, ¿no? También me he metido en líos por las cosas pasionales, pero eso no es nunca por motivos de trabajo. Entonces, pero yo creo que justamente ese despertar, esa pasión, ¿no? Ese entendimiento, ese diálogo con tu tiempo, ese diálogo con el Perú, con tu entorno, esa posibilidad de armar comunidad, ¿no? De adentrarse a lo profundo de un país que uno todavía, que yo no terminaba de conocer con ellos,
empecé a girar y lo primero que he hecho, después de años he salido al extranjero con ellos, pero lo primero era descubrir esa gran patria, ¿no? Entender todo lo que, por decir, la universidad me daba, ¿no? Conocer Arguedas desde el encuentro de zorros, desde el encuentro de zorros, luego pasar por músicos ambulantes y todo, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me permitió conectarme. Creo que hubo sí, era una necesidad que yo tenía y la encontré sin querer queriendo, ¿no? Eso siempre digo, eso siempre Eh, Qué importante lo que dices, para mí es muy importante, estoy seguro también para la gente que nos ve, porque hay un compromiso, o sea, hay un compromiso y una mirada del país, no solamente o sea, claramente Yuyascani sabemos cuál es la visión política, el compromiso social que tiene, se ve reflejado en sus trabajos escénicos, pero no necesariamente todas las productoras o la gente que hace gestión está también involucrada en el proceso. Ahora, entiendo que en grupos como Yuyascani se dé esta ecuación, pero por eso también te quiero tanto y por eso también hay admiración. Y yo sé que muchísima gente ha estado muy expectante de esta entrevista porque existe esa admiración por el compromiso real que tú tienes, más allá del grupo, también con lo que significa construir juntos un país y tener este encuentro y diálogos con estas otredades que muchas veces no están visibilizadas, ¿no? Y que Yuyascani y tú misma, porque tú eres de Yuyascani, ha podido promover. Así que realmente que es un doble, triple, un placer multiplicado esta noche. gracias. Y bueno, Socorro, cuéntanos un poco cómo es el proceso de producción en Yuyascani. ¿En qué parte del proceso, por ejemplo, creativo, cuando Yuyascani dice, ok, vamos a hacer esta obra, tú te involucras? Desde el inicio, en la parte media, ya cuando la obra está resuelta, y allí cómo ejerces la producción, para que conozcamos un poquito más cómo funciona ya la producción en Yuyascani. Claro, Miguel tiene una palabra que me gusta, ¿no? Cuando hablamos del compromiso, ¿no? Entonces, Yuyascani es un grupo testigo de su tiempo. Los actores, el director son testigos de su tiempo. Entonces, yo me considero que soy una productora que también soy testigo de mi tiempo, ¿no? Porque desde, desde el lado creativo de Yuyas, y no solamente creativo, pedagógico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el accionar de Yuyascani tiene una razón de ser, ¿no? Y siempre partimos de tres preguntas claves que son: ¿por qué lo queremos hacer? ¿Para qué y para quién? Y esa palabra para quién es clave porque es con quién queremos, con quiénes queremos dialogar, ¿no? Entonces, cuando empieza un proceso creativo, obviamente me entero, sabemos de qué se va, partimos de la idea, pero nunca estoy en sala. No estoy en sala porque no puedo, estoy en la oficina haciendo otra cosa, encargándome de otra cosa, pero estoy cerca, ¿no? Entonces me entero de los procesos, veo los ensayos y desde ahí ya viene el involucramiento. Entonces, estoy al lado de Miguel básicamente, ¿no? Escuchando, enterándome, ¿no? A qué va el proceso, cómo se va desenvolviendo, ¿no? Entonces hay cosas que se han empezado a pensar, ¿no? Entonces que luego cambian, ¿no? Como sin título técnica misa, que nos preparábamos para hacer una obra sobre la guerra con Chile y de repente acabamos haciendo sin título, que tiene que ver 100 años de historia, ¿no? Desde la guerra con Chile hasta pasando por el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, yo siempre digo de que cuando Miguel me cita ya al proceso creativo, cuando ya vamos a estrenar, siempre voy con la agenda vacía. O sea, no hay nada cerrado. Es cierto que la producción, la gestión tiene fórmulas, no sé, fórmulas, reglas, premisas, que todos las compartimos, todos sabemos, ¿no? Pero en el caso de Yuyas, cuando yo digo metafóricamente que voy con las hojas vacías, es porque son las tres preguntas, son las tres respuestas que yo quiero escuchar, ¿no? Y de acuerdo a eso, se arma ya toda la producción, la gestión, todas las campañas, ¿no? Porque para nosotros es importante saber eso, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y para quiénes? ¿No? Entonces, una campaña es
es distinta de la otra. Entonces recuerdo básicamente, cuando yo entré a Yuyascani en los años 80, a finales de los 80, teníamos la casa de Magdalena San Martín 274, pero no el teatro. Entonces prácticamente la gestión, ¿no? La organización estaba destinada a cómo Yuyascani salía a los barrios, a las comunidades, a los asentamientos humanos, a los parques, a las universidades. Entonces era un movimiento continuo. Entonces no había fines de semana, estábamos en nuestro camioncito yendo a Vía El Salvador, a Huaycán, a las plazas, a las parroquias, de noche a los comedores, a los comedores populares, a los comités de madres del vaso de leche. Entonces era como que todo estaba alrededor de eso, ¿no? Entonces era cómo nos movemos, dónde vamos, etcétera, ¿no? Luego ya el grupo compra la casa, hace una gira a Europa, y en vez de repartirse, eso fue en el año 82, 83, no recuerdo, en vez de repartirse el dinero, compran la Casa de San Martín, y con la venta de la Casa de San Martín se compra la Casa Teatro ahorita de Tacna 363, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esos dos momentos coinciden también, ¿no? Yuyascani se muda, tiene su teatro, empieza la construcción, pero a la vez la guerra ya está instalada en la ciudad, y cada vez es más difícil salir. Entonces tú ya cambias, entonces ya no tienes que buscar una estrategia y una gestión para salir, sino al contrario, como todos esos espectadores, toda esa gestión, tú la llevas a Yuyascani. Eso implica desde fortalecer tu trabajo, tu teatro, ¿no? Cómo haces redes, presentas solicitudes y empiezas a construir de pocos el teatro, y cómo haces para que esas comunidades a las que tú visitabas empiecen a ir, ¿no? Y empiezas a pensar en otro público, otras estrategias, ¿no? Y a la vez que era que también nos encerramos en el teatro y en la casa porque ya no podíamos salir, ya era imposible, ya estábamos sitiados y todo, ¿no? Entonces yo siempre digo de que las producciones no se repiten, ¿no? Y eso creo que es lo que me gusta de mi trabajo, porque hay como un constante reto. O sea, si estuviera, creo, en la repetición, creo que me hubiera aburrido, ¿no? Creo que no sabría qué hacer. Entonces es esa tensión, ese movimiento que el mismo grupo me reta, ¿no? Me reta a hacer, ¿no? Y bueno, todos son grandes gestores, impulsores, creadores. Entonces es una super maquinaria, ¿no? Entonces yo tengo que estar atento a cada cosa y abierta también a, a colaborar, ¿no? Una palabra que he aprendido a quitarme con el tiempo es la palabra no se puede, ¿no? Entonces sí se puede, hay que inventarnos formas creativas de cómo hacerlo posible, ¿no? Sobre todo en un grupo como nosotros, con 50 años, autogestionario, independiente, que permanentemente al lado creativo tenemos que estar pensando, ¿no? Que es también parte de la realidad del movimiento de teatros de grupo, cómo hacemos ahora para hacer realidad esto, ¿no? Creo que hablo mucho, tú me dices. Para nada. No te preocupes, y aquí seguimos. Quiero aprovechar y hacer una pequeña pausa para leer los comentarios de las personas que nos están viendo. ¿Te parece algo chiquitito? A ver. Dale. Mira, dice Amiel Cayo, saludos a Socorro Naveda, es una gran profesional, su trabajo y experiencia es imprescindible para que Yuyascani pueda realizar su trabajo colectivo. Sin el trabajo de producción no se podría llegar a un resultado óptimo, por ello, las escuelas de teatro no solo deberían enfocarse en la formación artística y pedagógica, sino también en el campo de la gestión y producción. Un fuerte abrazo, Socorro. Bueno, Amiel es parte del grupo, es mi compañero, mi amigo. Amielcho, besos. Besos también, Amiel. Luego está Ricardo Delgado, que dice la gran Socorro. Milagros, mi asta, un fuerte abrazo, querida prima, todos los Mi éxitos. prima, Milagrito, ¿qué haces con Shaya? Bueno, vayan poniéndole me gusta a Chaya, por favor, y compartiéndolo. Pueden compartir este video en sus redes y en todos lados. Y luego está Karina Moreno, que es una gran también gestora. En algún momento, a ver, espero que nos acompañe por aquí. Por Inigualable favor. Socorro, dice Karina. Así que vamos Muchas luego gracias. seguro leyendo un poco más de
de los comentarios. Socorro, a mí me ha cautivado algo que has comentado, que es el hecho de hacer gestión en tiempos de conflicto, tan difíciles como lo que se vivió en el Perú, ¿no? Conflicto interno armado, y que tengas que, claro, generar otro tipo de estrategias, pero también hay una sensación, me imagino, de miedo, de incertidumbre, y yo creo que bueno, no se aproxima, entre comillas, porque son historias totalmente distintas, pero ahora vivimos también en un tiempo de incertidumbre por el tema de la pandemia. A propósito de ello, ¿cómo es que tú afrontas esta etapa? ¿Cómo te coge la pandemia? ¿Y cómo deciden reinventarse, ajustar, cambiar, generar nuevas estrategias para eh, promover nuevamente Yuyascani, sobre todo en este año en donde Yuyascani, paradójicamente, al bicentenario de nuestro país, cumple 50 años, ¿no? Bueno, la pandemia, la famosa pandemia. La pandemia nos agarró con las maletas en la puerta. Nos íbamos a Trujillo y supuestamente esperábamos ya iniciar las celebraciones de los 50. Estábamos invitados por la UPAO y viajábamos con Concierto Olvido y con los músicos ambulantes y hacer un encuentro con los actores de Trujillo, ¿no? Entonces de repente llegó el discurso y se cayó todo. Entonces creo que durante una semana vino la incertidumbre, la esperanza, el miedo, ¿no? Pero yo de repente creo que más teníamos la esperanza, ¿no? Sí, esto va a ser de 15 días, ¿no? Y todavía a nivel de gestión, ¿no? Veíamos incluso con la UPAO, ¿no? De repente lo corremos a abril, ¿no? Entonces, era igual, o sea, el grupo ya tenía su planificación de un año, ya teníamos todo. Entonces, y de repente era cómo las cosas que estaban más cercanas se empezaron a modificar, ¿no? Hasta que llegó un momento en que todo se cayó. Y todo, así, todo cayó como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, bueno, al principio era cerrar la casa, preocuparnos por la seguridad de la casa, por los trabajadores básicos que hay, por nosotros vivimos de nuestros ingresos, vivimos de las actividades que generamos, que proponemos, ¿no? Que nos convocan. Entonces dijimos, todo se cayó, o sea, se cayó la gira acá, aquí, aquí, entonces sabes que se cayó todo, se cayó todo, ¿no? Entonces, pero yo creo que al principio era un poco la incertidumbre y también un poco el miedo, ¿no? Y era el miedo a la salud, estábamos preocupados por los familiares que se enfermaban, por los amigos, ¿no? Entonces, creo que desde a los 15 días, 3 semanas, como un acto de resiliencia, Miguel nos propone que nos reunamos por Zoom. Entonces empezamos a estudiar el Zoom. Primero era el Zoom prestado y luego hasta que lo dominamos nos compramos nuestro propio Zoom. Y yo creo que una fuente de sobrevivencia muy importante para nosotros ha sido vernos, mantener el encuentro entre nosotros. Entonces nos reuníamos 3 veces por semana. Llueve, truene, encerrados o corriendo al mercado. Bueno, era la época más dura, pero fue la época que resistimos, la época que soñábamos, que nos imaginábamos, que también ahora nos reímos porque uno no sabía usar el Zoom. Yo tomé clases, lo llamaba a mi sobrino, menor que yo, pero que le decía no entiendo, igual pasaba con el otro, con la otra, ¿no? Con los otros compañeros. Entonces yo creo que ese fue un acto de resiliencia muy importante, hasta que empezamos a hacer planes y a decir, bueno, la virtualidad ha venido a quedarse un buen tiempo y empecemos a hacer cosas. Y me acuerdo que hablando de resiliencia, la primera cosa que hicimos en lo virtual fue un taller con niños y niñas. Y creo que eso fue mágico porque nos dimos cuenta que teníamos que ayudar a los niños, ¿no? A través del juego. Y todos empezamos a jugar, a cantar. Era una forma de movernos, ¿no? Y empezamos a dialogar con los niños. Yo creo que eso fue muy importante, ¿no? Hasta que empezamos, como te digo, a ver, a proponer qué obras, qué espectáculos, qué cosa podríamos pasar a la virtualidad. Luego vino el gran proyecto con el GTN, con el Gran Teatro Nacional, el Teatro por Dentro, donde Miguel propone cómo esas conferencias escénicas, las demostraciones, todo la llevábamos al campo virtual, ¿no? Haciéndolo en el escenario del GTN totalmente aislados, entrando de uno, nadie podía acercarse, el actor no podía sacarse la mascarilla,
el técnico y el productor teníamos que estar muy bien cubiertos, tantas reglas de seguridad, todo, pero en medio de todo eso empezamos a seguir apostando por la creación. Ganamos por primera vez en nuestra vida el año pasado un proyecto del MINCUL para hacer la nueva obra, la cual de lo presencial la tuvimos porque la pandemia se demoró, tuvimos que moverla y ahora ya está en la fase final del formato virtual. Tuvimos que adaptar la creación al formato virtual, ¿no? Entonces yo a veces digo de que hacía una mezcla de teatro con cine, ¿no? Fueron esos momentos, ¿no? Incluso ya teníamos los 50 años, pero, y una gran cosa que creo que nos pasó fue que el proceso de vacunación se aceleró por los años que tenemos. Nos vacunamos rápido y Miguel propuso, ¿no? Te vacunaste, ok. La plana mayor está vacunada, volvemos a la casa. Entonces, si bien es cierto que ya desde diciembre habíamos empezado a ir a la casa, pero ya ahora volvemos a la casa a hacer cosas, ¿no? Y una de las cosas que, lo primero que diseñamos, una gestión y un impulso de Anita, y en un buen diálogo con la Municipalidad de Magdalena, fue nuestras terrazas culturales. Nuestra casa, ¿no? El frontis de nuestra casa se había convertido en un parqueadero, basurero, era de todo, porque la casa estaba cerrada por la pandemia. Entonces la rescatamos, nos aliamos con la municipalidad, entonces ahora la hemos cercado y ahora ahí es el escenario, ¿no? Como dice Miguel, los personajes, el público todavía no puede entrar al teatro a ver ¿no? Entonces los personajes salen a encontrarse. Y es algo que que lo estamos disfrutando, no se cobra la entrada, pasamos yape, plin, ¿no? Pedimos colaboraciones. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Al menos que estamos haciendo desde nuestra casa, ¿no? ¿Y qué No sé otros? si Sí, eso sí, responde a tu pregunta. claro que sí, Socorro. De todas maneras, te pregunto por si hay otros proyectos dentro del marco de los 50 años. He podido ver a través del Facebook eh, las transmisiones de la Terraza Cultural. Ciertamente me he quedado muy conmovida desde el primer día, ¿no? Y luego también he podido ver que ha habido una muestra, creo que ya está por cerrarse o ya se cerró, en Sí, Miraflores, en Miro Quesada, sí, la ¿verdad? muestra de este año, como te digo, es un poco que al estar los sitios cerrados, ¿no? Y los otros espacios que sí, de repente tienen muchas más facilidades para la apertura al público, hemos estado en diálogo con ellos, ¿no? En marzo la exposición de Miguel sobre máscaras en el Centro Cultural Garcilaso de la Vega, y esta invitación que nos hace la Municipalidad de Miraflores a una pequeña muestra sobre 50 años de Yuyascani, ¿no? Que con la curaduría de Jorge Villacorta, Karen Bernedo y Miguel Rubio, ¿no? Entonces ahí hemos estado activando, llevando las presencias. eh, Ayer cerramos con un concierto y acciones performáticas, ¿no? Nada, no siguiendo pues un guión estricto, sino intervenciones dentro de la galería, muchísimo público, ¿no? Y estaba recordando que el día que cerramos la casa por la pandemia, una de las curadoras de la Bienal de Arte de Sao Paulo debía aterrizar en Lima. Entonces, si ella nos escribe y nos dice de que Ujú. su gobierno no le daba permiso para que viaje. Y ya, entonces con Teresa decíamos que no, eso es allá, acá no va a pasar nada. Entonces, ella no vino y nosotros en el mismo instante cerramos la casa, ¿no? Todo cayó. Entonces, bueno, una de las cosas hermosas que nos ha pasado es de que Yuyashkani tiene un lugar en la Bienal de Arte de Sao Paulo, ¿no? Que está desarrollándose ahorita en Ibirapuera, y ahí han estado haciendo el montaje, performeando también el equipo que se encargó de esto, ¿no? Que es Teresa Rally, Tatiana Fuentes y Coqui Baldión, ¿no? Ellos han estado en Brasil, así que, y la Bienal va hasta el 5 de diciembre. Vaya, sí lo he visto también transmitido ciertamente por el Facebook. Y bueno, hay una actividad constante en todo este tiempo a través de la virtualidad de esta celebración de Yuyascani. Lo que me Ya decías es,
perdón, Perdona. en agosto dimos, creo, un gran paso muy importante cuando llevamos los músicos ambulantes Es a la cierto. explanada de la Biblioteca Nacional del Perú por los 200 años de la biblioteca, ¿no? Digo un paso importante porque estábamos todos, bueno, temerosos, ¿no? O sea, cuidándonos, ¿no? ¿no? De repente no temerosos, pero sí precavidos, ¿no? Entonces, hasta que nos decidimos y bueno, fuimos absolutamente felices recordando y los yuyas se encontraban en el espacio, en el escenario ya de la casa después de mucho tiempo, porque increíble, cuando lo que hicimos en el Gran Teatro Nacional fue Ujú. este espectáculo solos, donde el actor estaba solo, ¿no? Donde el equipo técnico y Ponte Miguel, Milagritos, la directora asistente, estaban lejos y la productora estaba al otro extremo, porque no, como te digo, no nos podíamos acercar. Entonces, de repente llegan los músicos ambulantes y esos ensayos, de repente ese encuentro, ¿no? Ese encuentro fue mágico, fue muy, muy motivador, ¿no? Y en medio también yo creo que otra de las cosas que nos ha ayudado también a superar muchas cosas es que tú ves, ¿no? Tú pulsas el país y te das cuenta que tienes que entrar a la acción, no te puedes quedar acá, también tienes que salir, compartir y todo, ¿no? Si bien yo pienso de que este es un momento muy importante, estamos contentos, estamos haciendo cosas, agradezco todo lo que nos ha dado la virtualidad, todo lo que hemos logrado, el apoyo de los amigos, instituciones, pero hay algo que para mí en lo personal es irrepetible, el teatro como un hecho vivo. Extraño las grandes producciones, extraño sin título, discursos de promoción, o sea, extraño que la gente llegue a la casa, que la toques, que la abraces, ¿no? Y ojalá, dicen que esto ha venido a quedarse para siempre, ¿no? No lo sé, pero espero que pronto al menos podamos volver, ¿no? Sobre todo yo extraño las obras grandes donde desarmamos el teatro y el público está al lado del actor, ¿no? Ese espectador que a la vez también es testigo al lado del actor de lo que transcurre, ¿no? Así que, Sí, y sin duda. bueno, Creo que muchísimos grupos del movimiento independiente del Perú están muy de acuerdo con lo que acabas de decir y lo esperan, ¿no? Y esperemos que realmente las salas se puedan activar. Aquí en España sí las salas están activadas desde el año pasado con ciertos protocolos, con un aforo limitado, pero ahora, por ejemplo, se acaba de levantar, a pesar de la última variante, se acaba de levantar las restricciones de aforo para los espacios culturales. Entonces estimo que pronto, y esperemos que así sea, también se puedan dar en Perú, porque claro, el aforo limitado a veces no puede compensar a nivel claro, económico lo que representa hacer una obra y sobre todo una obra de Yuyascani. Qué importante también lo que dices en relación al público, ¿no? Porque el público realmente estoy segura que lo espera. Es más que uno se vuelve ya la gente que está acostumbrada a ir al teatro y en general, ¿no? Porque sabes que el teatro de grupo va a todos lados, ¿no? A la explanada, como han ido ahora en la biblioteca, en la calle, en la terraza, de ahora Yuyascani en Magdalena, ¿no? Esto es algo vital para la gente y es una oportunidad que tenemos para soltar un poco con toda esta tensión y estos miedos y esta frustración de estar allí como encerrados. Ojalá que eso cambie prontito. Socorro, para hablar concretamente de estos puntos que quizás tú como productora em, ves que son innegociables dentro de la producción, sobre todo para el público que está más adentro de la gestión cultural y porque ciertamente también hay muchos jóvenes en gestión cultural que nos siguen. ¿Cuáles son esos principios que tú dirías, estos sí o sí en la producción del trabajo? Si tú no tienes esto, ¿no? Algo ya nos habías comentado con algunas palabras como el tema de la adaptación y demás. Pero cuéntamelo tú, dime, ¿qué consideras que es lo que tú, por ejemplo, si no negocias en el camino de la producción? ¿Cómo decides tú? Porque ya en el grupo un poco, ¿no? Pero hacia afuera quizás, que dices, no, esto no va, esto sí. ¿O qué principios también debe tener algún gestor o productor cultural para llevar a cabo esta tarea, ¿no?
Ahí van dos preguntas, ¿eh? Ya te he liado, perdona. Bueno, voy a tratar de contestarlas, espero, ¿no? Yo creo que el grupo lo que me ha enseñado es a no renunciar a mis principios. Entonces, no solamente, bueno, es metafóricamente, yo llegué con principios, ¿no es cierto? Entonces ya, es un poco a defender nuestros principios, ¿no? Nosotros tenemos principios que son innegociables. Entonces, apostamos por algo, entonces no es que por decir una creación, o sea, no está en venta, no se cambia porque lo dice así, ¿no? Simplemente el grupo toma la palabra, crea la obra, la difunde y eso es, ¿no? Entonces eso es algo que yo digo, ¿no? Cuando a veces te llaman y dicen, ay, puede venir, quiero contratar tal obra, ¿no? Pero a mitad quisiera que diga tal cosa. Entonces le digo, bueno, la verdad que no lo podemos, es la obra completa o nada, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Otra cosa que nosotros mantenemos es de que, por decir en Yuyas, ningún espectador que quiere llegar a la casa a ver la obra, o sea, se queda fuera. Se queda fuera en el sentido, bueno, claro, cuando hay un aforo de 100 y hay 300 se queda fuera, ¿no? Pero hablo en el sentido de, por decir, nosotros, nuestro público es desde un sector A hasta D. Todos entran, les hacemos sitio y muchas veces la entrada que paga el sector A, ¿no es cierto? Nos permite tener un colchón para que la gente del sector D, o sea, no pague o nos dé un sol, lo que tiene, ¿no? Entonces son cosas que siempre estamos abiertos y hemos aprendido a conversar y a negociar, ¿no? Entonces, ese también es un espíritu del grupo y acá lo saben mis compañeros, Ricardo, a mí el que están ahí, que yo les digo, bueno chicos, hoy día nos toca 15 soles a cada uno, ¿no? Entonces, aunque la próxima función podemos recibir 150, porque como nosotros nos autogestionamos, entonces los ingresos hacen un fondo. Primero se cubren todos los gastos, un porcentaje al grupo y luego nosotros nos dividimos, ¿no? Y ese también cuando hacemos funciones, básicamente, cuando hacemos temporadas, entonces también socializamos, ¿no? Es un poco que los chicos también, mis compañeros también ellos ayudan, ¿no? Son promotores, son gestores, se convierten en grandes difusores, también llevan público, entonces hacemos como una cooperativa. Entonces las obras, funcionamos como cooperativa, ¿no? Todos para uno, uno para todos, entonces es así, ¿no? Yo creo que son pequeñas cosas que tienen que ver con el funcionamiento, con lo que es, con lo que es Yuyascani, ¿no? Y también con los principios básicos de todos, ¿no? Porque todos somos creyentes que así así son las cosas, ¿no? O sea, nos sumamos a ese espíritu del grupo. Nunca hemos tenido problemas, ni nadie ha renunciado por economía, ni esto. No, no, al contrario, ¿no? Entonces, pero el grupo, por lo mismo también nos da facilidades, nos da horarios, ¿no es cierto?, a que el grupo pueda tener, que los integrantes puedan también tener una economía que pueda buscarse por otro lado. Por eso son actores invitados en otros proyectos, ¿no? Dictan clases, conferencias, etcétera, ¿no? Que, No sabría qué más decirte. no, 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 está muy bien, Socorro, gracias más bien, porque esto me permite también reflexionar acerca de los otros modelos de gestión cultural, ¿no? De producción, porque habitualmente están muy enfocados al desarrollo de estas industrias culturales, muy enfocados en el tema del mercado, de cómo o muy preocupados a nivel cuantitativo, que tiene que por encima de haber una economía, y a veces no hay una distribución justa, ¿no? Y ya te digo en otros campos, por supuesto, pero
qué consecuente la gestión que se lleva a cabo, la producción que se lleva a cabo en Yuyascani, con la visión del grupo de creación colectiva, de un compromiso por el desarrollo igualitario, ¿no? Con principios colaborativos, asociativos, y eso es importante también ponerlo en valor porque podemos dar cuenta, o sea, Yuyascani con estos 50 años puede dar cuenta de que existen otros modos en donde uno no termina siendo objeto, ¿no? Sino hay un sujeto detrás que está por encima de la productividad económica. Y eso es súper valioso. Eh, Claro. Yuyascani, Miguel, ¿no? Yuyascani siempre dice, entonces, Yuyascani se inventa el teatro que necesita hacer, ¿no? Entonces yo digo, la producción para ser consecuente también es una creatividad que acompaña ese proceso, ¿no? O sea, la producción está al servicio de eso, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo de que siempre tengo la agenda en blanco, porque me encanta llenarla en cada momento, con cada paso creativo, pedagógico, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, compartimos, ¿no? Las mismas fuentes con todos, pero yo creo que hay ese componente, ¿no? Ahorita, el año pasado, a raíz de la pandemia, formamos un equipo de gestión muy formal, mis compañeros Milagro Felipe y Jorge Valdió. Entonces, entonces es una bonita experiencia porque creo que el trabajo en equipo es fundamental, así como también me olvidé de comentar que otro de los soportes, ¿no? Dentro de la pandemia, ¿no? Fue no solamente la resiliencia dentro de nosotros, ¿no? Sino como también como nuestro movimiento de grupos de teatro se vuelve a juntar, se reconstituye, se junta, ¿no? Y empieza a irradiar y se junta con otras regiones, con otros grupos, unos muy jóvenes, otros grupos emblemáticos que hemos conocido, y yo creo que eso también ha sido una fortaleza y una gran fuente de resiliencia durante la pandemia, que felizmente ese trabajo del movimiento de grupos, ¿no? Del MGTP, ni me acuerdo las siglas, ¿no? Movimiento de grupos De de Teatro teatro Independiente del independientes del Perú, Perú. ¿no? Entonces Sí. ahora, ¿cómo articular pedagogía, encuentros, conversatorios? Nosotros hemos trabajado 2 laboratorios de un mes cada uno con los grupos del interior, ¿no? Con los jóvenes, hemos compartido nuestras herramientas, hemos creado con ellos, entonces de repente hemos visto cómo el primer laboratorio fue con la cuarentena de febrero, volvimos a estar encerrados, entonces como el espacio escénico ya no es la sala teatral, sino son las salas, ¿no? Eran también las salas de los actores de Yuyascani y las salas también de los talleristas, ¿no? Y encontramos una belleza, pues, una belleza mágica, ¿no? Además conmovedora, y tú sabes de que durante el proceso de los laboratorios muchos de los compañeros participantes que estaban con la cámara cerrada y escribían y decían, me ha dado el COVID, pero estoy acá en mi cama siguiendo el laboratorio, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que ese, esa unión, ese fortalecimiento del movimiento de grupos es muy, muy importante, ¿no? Y todo lo que están activando, mis respetos a los compañeros que están a la cabeza de esto, ¿no? Un gran abrazo a propósito desde aquí, desde Chaya, que también es parte del movimiento, y sin duda coincido en que de alguna manera esta coyuntura ha permitido que podamos incidir más en las políticas culturales del país, Sí, que se nos hay escuche muy mucho buena más. gestión ahí, y pensando en el todo, ¿no? Y en todos. Ujú. Eso también es lo que yo valoro mucho, ¿no? Así que bueno, y varios de ellos nos están viendo y voy a leer solo un par de comentarios. Ya casi llegando al final de la entrevista, yo sé que tú tienes En algunos una reunión, compromisos. en seis Entonces minutos. ponen nuestro gran y querido Marco Ledesma, tienen que venir a Trujillo, querida Socorrito, dice, ¿no? Luego Marco,
Sí, para nosotros fue muy importante uno de los laboratorios estar con los Olmo, ¿no? Porque fue el reencuentro y era también lindo cómo nos veíamos a través de la virtualidad. Si algo ha ganado la virtualidad es que al menos nos podemos ver en simultáneo muchos, ¿no? Sí, Olmo fue lindo encontrarnos con creo que fue con uno de los jóvenes, ¿no? Que participaron. Maravilloso. Y también Raúl Durán dice, Socorrito lo máximo. No Nuestro querido vale, Raúl. no vale, ellos son parte de la familia de Yuyascani. Raulito, gracias. Un beso para Raúl también. Y bueno, ya casi casi llegando, como te digo, al final, Socorro, te agradezco inmensamente, pero no quiero dejar de pasar, de hacer un pequeño y breve balance. Por mí, puedes hacerlo un poco más grande, depende de ti. Lo que pasa es que yo sé que estás con el tiempo, pero de tu percepción sobre la gestión y producción cultural en nuestro país. Yo sé que es compleja igual la pregunta, pero tú cómo lo ves? Tú además que has tenido esta experiencia de verla a lo largo de todos estos años, pasando por una serie de circunstancias y de crisis políticas, eh, ¿tú cómo la percibes en todo caso luego de este trayecto ahora mismo, ¿no? Yo, yo, yo veo la gestión cultural, creo que no desde el lado cuantitativo, sino desde el lado, desde el lado más comprometedor, ¿no? Para mí, yo creo que todos podemos ser unos magníficos gestores culturales, ¿no? Porque yo creo que el compromiso que tú tienes con tu comunidad, con tu país, con tu entorno, ya, ¿no es cierto? Pensar en ellos, hacer algo, ya te convierte en un gestor innato, ¿no? Entonces, obviamente, valoro también el trabajo de muchos gestores que también desde sus espacios, desde sus instituciones, están, están fortaleciendo el diálogo, ¿no? Cultural con la comunidad, fortaleciendo iniciativas, proponiendo cambios, ¿no? Yo creo que en el Ministerio de Cultura, en el mismo Gran Teatro Nacional, ¿no es cierto? Hay un gran equipo articulador para eso. Debo reconocer también los centros culturales, ¿no? Desde todos los centros culturales que conocemos, ¿no? Yo creo que cada uno con sus características está haciendo patria, ¿no? Eh, Particularmente, yo creo que más bien en el Estado hay algo que no está fallando, algo que no está funcionando, ¿no? Entonces, el MINCUL, el Ministerio de Cultura siempre es el patito feo, llevamos tantos años esperando, ¿no? Pero yo creo que eh, estos diálogos que han habido desde el año pasado están fortaleciendo cosas, ¿no? Están fortaleciendo, como por decir, la ley del artista, se está conversando, ya ahí se está censando a las personas que son parte del quehacer artístico, no solamente actores y actrices y dramaturgos, directores, también se ha incluido productores, técnicos y todos los que tenemos que ver con el hecho teatral, ¿no? En el caso de Magdalena del Mar, por decir, ahorita veo que la gestión de este alcalde está muy proactivo, ¿no? Sobre todo con el espacio público que, mientras no podamos regresar al 100% a los espacios cerrados, está promoviendo mucho el espacio público, ¿no? Entonces ahí nosotros, por decir particularmente, sentimos que tenemos un aliado, ¿no? Creo que la cuestión está más, es seguir acompañando, impulsando y haciéndole recordar a los gobiernos que el sector cultura de ser fortalecido, ¿no? Y valoro mucho, pues, cuando por decir, hay una gestión cultural, y yo siento que la gestión cultural acá, al menos de los grupos de teatro y también independientes y también de instituciones un poco que reemplazan al Estado, ¿no? Entonces yo recuerdo cómo a raíz del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y de una temporada larguísima de Sin Título que hicimos prácticamente todo el 2005, cómo después de la función los espacios de Yuyascani se convirtieron en las aulas, ¿no? Donde hablábamos del informe, donde nos asociamos con el movimiento para que no se repita. Entonces, y ellos iban
y compartían con los escolares, con el público, daban a conocer el informe. Estábamos haciendo el trabajo del Estado, ¿no? Entonces también hemos estado activando mucho en el LUM, claro, al lado del LUM, ¿no? Entonces, yo creo que hay iniciativas, y hay iniciativas muy buenas que deben seguir siendo fortalecidas, y de repente abrirse un poco más la alianza de esas iniciativas, ¿no? O sea, cómo los grupos pueden dialogar más con esas buenas iniciativas, ¿no? Pero yo creo que es no bajar la guardia y estar permanentemente recordándole el Estado, ¿no? Y también eh, seguir fortaleciendo lo bueno que ya está, ¿no? En el caso del MINCUL, por decir, los concursos, los apoyos económicos, particularmente pienso que un año más debería de darse el apoyo económico que el año pasado, mediante concurso, recibimos para soportar, enfrentar la pandemia, ¿no? Son eso es en casos concretos, ¿no? Pero yo veo pues de que la gestión se ha transformado, igual que se ha transformado con el tiempo, ¿no? Entonces tienes desde una gestión comunitaria hasta una gestión pues para el mercado, lo cual todo es bueno y todo puede convivir mientras una no anule a la otra, ¿no? Vale, te entiendo y te escucho también en relación al rol protagónico que ha tenido, y yo creo que somos bastante conscientes de eso en el movimiento, por ejemplo, de grupos de teatro, ¿no? El rol tan protagónico que han tenido los grupos a lo largo de todos estos años, cuando el Estado, o en forma concreta el Ministerio de Cultura, ha estado ausente, pues es verdad. O sea, ha sido en los últimos años que sí hemos empezado a notar Claro, que hay una actividad más constante, pero quienes hacían la actividad cultural y quien en el país era, digamos que nuestro caso más cercano, ¿no? Todos los movimientos seguramente independientes, ya ampliando un poco más, no solamente del teatro propiamente, las diferentes artes escénicas, ¿no? Que lo hacían con sus propios recursos y promoviendo eh, una economía solidaria en relación al compromiso que tenían con su propia comunidad. Y eso sí que era trabajo del Estado, pero bueno, creo que ahí radica, como tú bien has dicho, la esencia de un gestor o gestora cultural, cuando hay un compromiso real, porque esto no es una carrera, en mi opinión, ¿no? Una carrera, sí, seguramente que te dará algún beneficio económico, pero si tú estás solo mirando el beneficio económico cuando eliges la carrera que tú vas a estudiar o a qué tú te vas a dedicar, ¿no? Es un poco, no sé, un poco vacío. Y si no hay un compromiso con tu entorno, con tu país, con algo en particular que te mueve, claro, no puede haber esa pasión y esa entrega que Socorro ha dado a lo largo de todos estos años. Así que nada, Socorro, yo quería agradecerte profundamente porque por acompañarnos a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido. También pedirles a la gente que nos está viendo que compartan el video, que pongan me gusta en la página y además comentarles, tú también lo sabes, Socorro, que en el mes de noviembre vas a vamos hacer a un ir mega evento. va a ser un acto de resistencia tal cual nos lo han Fantástico. enseñado nuestros maestros, ¿no? Tú has tenido la suerte de encontrarte con un Miguel Rubio y yo tuve la suerte en mis 18 años de encontrarme con un Mario Delgado de Cuatro Tablas que también cumplen Grandes este hombres. año Siempre 50. Mario acá. Yo sé que tú también Siempre lo él has querido está. mucho, así que Sí. quería mencionarlo. Sí, Mario y Miguel han sido hombres muy dadores, ¿no? Muy, muy entregados y muy fructíferos en todo sentido, no solamente a nivel teatral, sino sobre todo en lo humano. Y creo que eso es algo que nos ha marcado a profundidad. Así que en noviembre vamos a estar en Ayacucho con lo que va a ser esta primera versión de lo que será ya de manera consecutiva la Feria de Ayacucho. Estamos y están de aliados el propio movimiento de grupos de teatro independiente del Perú, está la ENSAD, está bueno, como coorganizador la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, así que luego ya prontito vamos a dar todos los detalles, Para pero que ya se puedes ver las apunten y convocatorias en la página, ¿eh? tomen Ayacucho. Vayan, chicos. Eso, así que Socorro, allí tú de alguna manera vas a estar, ya sea Creo que en presencial o lo ahora virtual. virtual.
pero vas a estar acompañándonos y Yuyascani va a estar presente también, así que gracias por eso, gracias por todo lo compartido, por todo lo dado, por abrir las puertas de Yuyascani. A veces nos has abierto las puertas así como, ¡ah! Vamos a meternos, pónganse aquí. Y eso, y en general por todo lo que ha significado Yuyascani tu trabajo, mil gracias. Gracias de Gracias verdad a por ti. ese compromiso. Así que nada, esperamos vernos prontito en Lima y abrazarnos. Y Está bueno, pendiente el abrazo y el pisco sour que hemos y el quedado. pisco sour. Un ceviche con Ricardo, cocina rico. No sé si está ahí, hay que comprometerlo de una vez. Ricardo, ya sabes. Así que bueno, estamos entonces viéndonos muy pronto, Socorro. Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en Chayo. Hasta luego. Chao, gracias, un gusto. Chao, Cuídense. querida. Chao, chao. Chao.